Estamos en vivo. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Les damos una cordial bienvenida a la tercera sesión de este segundo ciclo de talleres TEMEC-TIPAD, enfocados en las disciplinas sobre medio ambiente contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Agradecemos el tiempo e interés que se toman para estar con nosotros en este esfuerzo de difusión del Tratado del TEMEC por parte de la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Les queremos informar que los materiales de las sesiones previas ya están disponibles en la página, en el micrositio del TEMEC, en el sitio de internet de la Secretaría de Economía, cuya dirección figura en la pantalla. El programa general, además de las presentaciones de las sesiones previas sobre cooperación y participación pública, así como los compromisos contenidos en el capítulo 24, ya están disponibles, así como la grabación de las sesiones. Asimismo, para en lo que respecta a la sesión de hoy, dedicada al vínculo entre los compromisos del capítulo 24 y el mecanismo de solución de controversias del TEMEC, les ponemos a su disposición el correo electrónico seminariotemec, todo junto, @economia.gov.mx, para que nos hagan llegar sus preguntas o dudas sobre los temas tratados en la sesión. También pueden manifestarlas a través de el hashtag Seminario Economía MX en Twitter y en la caja de comentarios que figura en la transmisión de Facebook Live. Sin más preámbulo, ahora quiero dar la bienvenida a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Y como les señalaba, la sesión va a estar enfocada en el vínculo entre los compromisos del capítulo 24 sobre medio ambiente del TEMEC con el mecanismo de solución de controversias del tratado. Me acompañan Julieta Lira García, quien es directora de consulta en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, y Antonio Nava Gómez, director de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional en la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. El objetivo y la intención de esta sesión consiste en compartirles los elementos específicos que atañen al mecanismo de solución de controversias contenido en el capítulo 31 del TEMEC y una explicación de cómo puede fluir un procedimiento que se desahogue o que se presente en esa instancia, pero también compartirles las diferencias que este procedimiento tiene respecto al esquema de participación pública previsto en el capítulo 24. Suele haber comentarios, inquietudes o dudas sobre qué puede pasar si un particular presenta una queja o una petición relativa a la aplicación de la legislación ambiental por virtud del capítulo 24. El esquema de peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental tiene sus diferencias respecto a el mecanismo consultivo y de solución de disputas, y ese es el objetivo de la sesión de hoy, aclarar esas diferencias, pero también dar a conocer los recursos que se encuentran al alcance de los particulares para hacer valer su derecho a preguntar y a consultar respecto a posibles incumplimientos que se hayan identificado respecto al capítulo 24. Entonces, le doy la palabra a Antonio Nava para que comience con la presentación correspondiente al mecanismo de solución de controversias del capítulo 31. Le agradezco mucho que nos acompañe y te doy la palabra, Antonio. Perfecto, muchas gracias, Ricardo, y bienvenidos a todos y muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Antonio Nava, soy director de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional y la Dirección General de Consultoría Jurídica y Comercio Internacional es el área dentro de la Secretaría de Economía encargada de, entre otros temas, la solución de controversias en el marco de los APRIs y en el marco de los tratados de libre comercio que ha suscrito México, incluyendo el TEMEC y el TIPAD, entre otros. Nada más quisiera confirmar que ya se está viendo la presentación. Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la intención de esta charla que vamos a tener hoy es
platicar un poco cómo funciona el mecanismo de solución de diferencias del capítulo 31 del TEMEC y la relación que tiene con el capítulo 24, que es el capítulo de medio ambiente. Hace poco, hace poco y en diversas ocasiones he escuchado varias dudas con respecto a cómo está conformado el TEMEC en su generalidad. Nos gustaría explicar un poco cómo está hecha la publicación, porque tenemos un decreto promulgatorio, que es el que fue publicado el 29 de junio del 2020, y ese decreto promulgatorio contiene dos documentos distintos, que es el protocolo por el que se sustituye el Telecam por el TEMEC y el protocolo modificatorio del TEMEC. Lo que nosotros conocemos como el TEMEC son la mezcla de estos dos documentos, y una vez que se hacen las modificaciones que señala el protocolo modificatorio, dentro del texto que tenemos del TEMEC, nos queda el texto de TEMEC vigente. Dentro de estas modificaciones que se hicieron en el protocolo modificatorio, hay modificaciones a disposiciones relevantes en materia laboral, medio ambiente, propiedad intelectual y solución de diferencias. Entonces, los textos tienen que ser leídos en su conjunto y se complementan uno con el otro. Y sin embargo, como son instrumentos independientes, están publicados de este modo tanto en el decreto promulgatorio como en los textos que tenemos publicados en la página de la Secretaría de Economía. Antes de entrar al capítulo 31, quisiera aclarar que este capítulo es un capítulo que solamente puede ser accionado entre estados, o sea, solamente por México, Estados Unidos o Canadá. No es un mecanismo en el cual los particulares tengan una acción directa. Los mecanismos para los particulares en una acción directa lo va a explicar Semarnat, Julieta un poco más adelante. Estos mecanismos son accionados por el Estado. Entonces, digo, al final los ojos del Estado, pues es toda la gente, y nosotros recibimos cierto tipo de reclamaciones y cierto tipo de quejas que pudieran desencadenar el inicio de un procedimiento de solución de diferencias conforme al capítulo 31, pero no es de acción directa de los particulares. Esto es relevante porque solamente se puede accionar el mecanismo de solución de diferencias por presuntas violaciones a diversas disposiciones que tenemos en los capítulos que están cubiertos por este mecanismo. En el caso del capítulo de medio ambiente, el capítulo de medio ambiente está sujeto al mecanismo de solución de controversias, y desde mi punto de vista, digo, al final el capítulo de medio ambiente es un capítulo extenso, con muchas obligaciones. Ya lo han platicado en otras sesiones del seminario TEMEC, es muy ambicioso y refleja la protección al medio ambiente que tienen los tres países, y refleja el alto nivel de compromiso que tiene México en materia ambiental. Entonces, las disposiciones del capítulo que son vinculantes están sujetas a este mecanismo. Por ejemplo, tenemos disposiciones de aplicación de legislación ambiental, en el cual los estados parte del TEMEC se comprometen a aplicar su legislación ambiental. En el caso de México está comprometida la legislación a nivel federal. Por ejemplo, hay obligaciones a no derogar o no ofrecerte a derogar a fin de fomentar las inversiones. Entonces, el hecho de que un estado, por ejemplo, Canadá, le dijera a un inversionista, oye, ven a invertir a Canadá, y si tú traes inversión a Canadá, yo voy a dejar de aplicar la legislación ambiental, o yo voy a reformar mi ley ambiental para que ya no haya ciertas obligaciones que te preocupan en materia ambiental, eso sería fomentar la inversión y fomentar el comercio a través de un ofrecimiento a derogar. Tenemos obligaciones también en materia judicial, en el aspecto de que todas las personas tengan la posibilidad de acudir a tribunales por presuntas violaciones a la legislación ambiental local, y están las obligaciones sustantivas dentro del tratado. Entonces, dentro del tratado tenemos diferentes obligaciones relativas, por ejemplo, a las manifestaciones de impacto ambiental en materia de pesca,
Todo ese tipo de obligaciones son las que están sujetas al capítulo 31. En México tenemos ciertas zonas donde está prohibida la pesca, por ejemplo, tenemos ciertas legislaciones en materia ambiental para minería. Todas esas legislaciones están sujetas a que sean aplicadas. Si llega a haber una no aplicación de la legislación ambiental con los requisitos que te establece el tratado, porque el capítulo establece que en ciertas condiciones tenga que ser a través de un curso de acción o inacción sostenido recurrente, de manera que afecte el comercio y la inversión entre las partes. Esto quiere decir que no hablamos de un acto individual. Si hablamos de actos que son seguidos y tienen una relación entre sí y se demuestra que el incumplimiento de la legislación ambiental en diversas partes de México está siendo recurrente, se podría iniciar el mecanismo de solución de controversias. En este caso, pues lo tendría que iniciar Estados Unidos contra México, o México contra Canadá, o Canadá Canadá en contra de Estados Unidos. Y también es relevante que muchas de las obligaciones que tenemos en el capítulo ambiental necesitan tener una afectación al comercio y la inversión. Esto es importante porque no es nada más hablar de un capítulo ambiental de una manera aislada, como si fuera una MUMA, un acuerdo multilateral de medio ambiente, sino que es un acuerdo ambiental dentro de un tratado de libre comercio, por lo tanto, su intención es establecer niveles mínimos estándar en protección ambiental que no sean disminuidos para favorecer la inversión o el comercio. En el protocolo modificatorio al TMEC se hizo una modificación con respecto a la carga de la prueba, le dicen la modificación de carga de la prueba para demostrar la afectación al comercio y la inversión entre las partes. Realmente, digo, si bien es cierto, la parte demandada tiene que demostrar que no haya afectación, pues siempre la carga de la prueba se va a revertir a la otra parte al momento de tener que contestar, y el tribunal, en este caso el panel, va a tener que analizar que realmente haya una afectación al comercio y a la inversión entre las partes. Entonces, a grandes rasgos, sería muy complicado que pudiéramos ir disposición por disposición dentro del capítulo de medio ambiente para analizar los posibles incumplimientos, pero a grandes rasgos eso es una violación a esos cumplimientos es lo que podría detonar el inicio del mecanismo de solución de controversias e iniciar este mecanismo. Entonces, las etapas las tenemos en la diapositiva, las vamos a explicar un poquito más a detalle, pero el capítulo en general puede ser accionado por los estados parte por la interpretación o la aplicación de las disposiciones del TMEC, o que uno de los países viole estas disposiciones y pueda ser incompatible con las obligaciones del TMEC. Entonces, la primera etapa que tenemos son la etapa de consultas. Las partes tienen 15 días para mercancías perecederas, 30 días para las demás mercancías. El objetivo de las consultas es llegar a un acuerdo. Muchas veces no entiendes cómo es el funcionamiento de la medida, muchas veces hay ciertos arreglos que se pueden hacer. Ese es el objetivo, que pueda solucionarse la controversia y las partes puedan discutir abiertamente sobre la misma. Después viene la etapa del establecimiento del panel. El establecimiento del panel se da 75 días después de que se remite la solicitud de consultas. ¿Cómo es esto? Pues si hay un incumplimiento en Canadá, México enviaría una carta a Canadá diciendo que que solicita consultas. Las partes se reúnen, ya sea una videoconferencia, ya sea que acuerden un lugar para verse, discuten la controversia. Si en 75 días de estar discutiendo no llegan a un arreglo, la parte, en este ejemplo que estoy poniendo, México enviaría una carta a Canadá diciendo: solicito que se establezca un panel. En ese momento empieza el proceso de composición del panel. El panel normalmente está integrado por 5 o 3 miembros y se tiene que designar primero. Entre las dos partes designan un presidente, luego cada una de las partes designa un árbitro
o 2 árbitros para el caso de que el panel sea de 5. Y una cosa muy especial del TEMEC es que no existe la posibilidad de que se bloquee la composición de un panel. Entonces, el 2 de julio del año pasado, la Comisión de Libre Comercio del TEMEC adoptó la primera decisión, y la primera decisión contiene una lista de panelistas. Esta lista de panelistas, que son 30 panelistas, los que están en la lista pueden ser elegidos como panelistas. Y en caso de que una de las dos partes no participe en la selección de panelistas, los panelistas se eligen de esa lista. En principio, cada parte tiene la posibilidad de elegir a la persona que considera más idónea para ser panelista, no tiene que ser de la lista, pero esto es relevante porque no hay una forma en la que se bloquee la composición de un panel. Si hablamos aquí de una parte reclamante, que es la que se está quejando, y la parte demandada. Si la parte demandada no quiere participar en el establecimiento del panel, la parte reclamante tiene la posibilidad de elegir unilateralmente a un panelista de la lista. Y eso es relevante porque facilita el establecimiento de un panel y al final no se podría bloquear el mismo. En el caso de medio ambiente, los panelistas que no son el presidente deben de tener conocimiento especializado o experiencia en derecho o práctica en materia ambiental. Esto es relevante porque solamente está este requisito para el capítulo laboral y para el capítulo de medio ambiente. Y para el capítulo de anticorrupción también tenemos esta disposición, una disposición similar. No es la misma, pero es una disposición similar. Se establece el panel, ya hay presidentes, panelistas, y 150 días después de que se designa el último panelista, el panel presenta un informe preliminar. Para esto nosotros ya pasamos por las etapas de presentar una demanda, contestar la demanda, hacer una etapa, si es necesaria, como de producción de documentos. También ya pasamos por una audiencia, pasamos por una réplica y por una dúplica. Y todo esto se tiene que sustanciar en 150 días. Después de esos 150 días, se presenta un informe preliminar. Si alguien tuviese interés en conocer más a detalle cómo es el procedimiento de un panel, tenemos las reglas de procedimiento del capítulo 31, se encuentran en la página de la Secretaría de Economía. Ahorita solamente contamos con una versión en inglés, pero esperamos que se pueda adoptar la versión en español en muy breve. Ahí viene toda la descripción del procedimiento, desde la solicitud de consultas, pasando por estas etapas que yo ya les mencioné, hasta el informe preliminar y la etapa de cumplimiento. Después de que presenta el informe preliminar, tienen 30 días las partes para discutir sobre el informe preliminar, presentar comentarios, y el panel presenta ahora sí el informe final. El informe final tiene que hacerse público 15 días después de la presentación. Un aspecto relevante es que en este nuevo capítulo de solución de diferencias, digo nuevo comparándolo con el Telecán, se fomenta la transparencia de los procedimientos, y las reglas de procedimiento establecen plazos también específicos para la publicación de documentos. Entonces, los documentos que se presenten, como la demanda, la contestación, el informe final, salvo por la información que es confidencial, va a ser puesta a disposición del público por acuerdo de las partes, o sea, porque está establecido en las reglas de procedimiento, lo cual es bueno porque fomenta la transparencia en este tipo de procedimientos y fomenta que la gente sea participativa y tenga conocimiento de cómo es que se van dando toda la solución de conflictos en los que se encuentra el país. Una vez que ya tenemos el informe final, viene el cumplimiento del informe. ¿Qué es el cumplimiento del informe? Al final, el panel puede determinar que la medida es incompatible, que no se ha cumplido con las obligaciones o que causa o anula, que causa una anulación o menoscabo a la parte reclamante. Las partes pueden llegar a un acuerdo
y determinar que han solucionado la controversia diciendo, ¿sabes qué? Bueno, pues el panel ya determinó que mi medida no es compatible con el TEMEC, voy a quitar la medida. O, ok, ¿sabes qué? La medida no es compatible con el TEMEC, pero vamos a ver la forma de que lleguemos a una compensación. Si no se logran arreglar las partes con respecto a la determinación del panel, o sea, el panel ya determinó que la medida es incompatible con las obligaciones de esa parte en el TEMEC. Si no llegan a un arreglo en 45 días, la parte reclamante puede suspender la aplicación de beneficios. Esto quiere decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en el TEMEC, eh, arancel cero para todos los productos de Estados Unidos. Entonces, lo que podría suceder en caso de que nosotros vayamos a una controversia en contra de Estados Unidos y ganemos, es que nosotros tenemos el derecho, y eso nos da el derecho de incrementar aranceles hasta el nivel en el cual estamos teniendo una afectación. Para el nivel de afectación, ahorita platicamos un poco de eso. Entonces, el TEMEC te dice, tienes que suspender beneficios primero, empezando por el mismo sector. Si no es posible en el mismo sector, te puedes pasar a otros sectores. El sector es un término amplio porque hablamos de sectores cuando es propiedad intelectual, cuando es servicios, cuando es bienes, pero es todo el sector de bienes. Entonces, no porque nosotros hayamos ganado una controversia porque Canadá, supongamos, sube sus aranceles y se determina que ese incremento de aranceles no es compatible con sus obligaciones en el TEMEC en un producto específico, por ejemplo, agropecuario, no quiere decir que México va a tener que subir los aranceles en ese producto específico. Puede subir aranceles en cualquier otro producto, en un producto que sea industrial, por ejemplo, porque sigue siendo en el marco de bienes. Si no fuera posible hacer ese incremento en ese sector, bienes en general, te puedes pasar a otros sectores como servicios, como propiedad intelectual. El, una vez que se da una vez que determina la parte que ganó, ¿no? La parte reclamante, que va a suspender beneficios, la parte demandada puede solicitar que el panel se reúna de nuevo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, la parte demandada puede solicitar que el panel se reúna de nuevo para determinar que la cantidad por la cual quiere suspender beneficios la parte reclamante es excesiva, o sea, es mayor al daño que le está causando la medida. O dos, para que analice para que analice y determine que ya se modificó y eliminó la medida. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces las medidas no se eliminan como tal, o sea, no quiere decir que tú completamente abrogues la ley, eh, pero lo que significa es que hay la posibilidad de que tú modifiques la ley y modifiques tu medida y que esa medida ahora modificada ya sea distinta a la medida original y ya esa nueva medida no le causa una anulación o un menoscabo a la parte reclamante. Entonces, la parte demandada puede solicitar y decir al panel, ¿sabes qué? La cantidad por la cual quiere suspender beneficios es excesiva, es muy alta, y o mi medida ya no está vigente, ya la modifiqué o ya la eliminé. Entonces el panel tiene que analizar la nueva medida y decir, ¿sabes qué? Esta nueva medida efectivamente cumple con el TEMEC, ya no tendrías razón para suspender los beneficios. Las particularidades en el capítulo de medio ambiente son las siguientes. Primero es en la etapa de consultas. ¿Por qué en la etapa de consultas? El mecanismo general te establece el plazo de 75 días para realizar consultas antes de poder solicitar el establecimiento de un panel, pero el capítulo 24 del TEMEC tiene su propia etapa de consultas. No quiere decir que las consultas de la etapa del capítulo 24 son adicionales a las del capítulo 31. Más bien sustituyen esa etapa de consultas. Primero tenemos consultas medioambientales. Las consultas medioambientales tienen la suerte del mismo tipo de consultas que tenemos en el capítulo 31,
que es dialogar con tu contraparte, intercambiar información, cooperar con los otros, y la intención es llegar a una solución con respecto al problema que se está planteando y poder ver si puede existir un área de oportunidad para la cooperación, que el capítulo 24 es un capítulo con mucha carga de cooperación, lo cual es relevante porque es prioridad para las tres partes del TEMEC la materia medioambiental, y, e incluso pueden pedir asistencia de un órgano que consideren apropiado para que analice el asunto en cuestión. Si no se llega a un arreglo ahí, pasas al siguiente nivel. Es como, vas como por niveles en el capítulo 24. Entonces pasas al siguiente nivel. Si no logras solucionarlo en consultas técnicas, pasas a representantes de alto nivel. En este punto es cuando se reúnen los representantes del Comité de Medio Ambiente. ¿Quiénes son los representantes del Comité de Medio Ambiente? Son los representantes que son de alto nivel o sus designados. Digo, alto nivel se puede entender aquí como viceministros, en nuestro caso subsecretarios, o incluso secretarios pueden ser parte del Comité de Medio Ambiente, pero ahorita, como dije, vamos por niveles, ahorita pasaríamos al nivel de ministros, o sus designados de las autoridades nacionales relevantes en materia de comercio y medio ambiente. Entonces, es importante tener claro que todo este procedimiento y todo lo que implicaría iniciar el mecanismo de solución de diferencias, ya sea como parte reclamante, como parte demandada, siempre va a ir de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente. Porque al final, pues ellos son los expertos en materia ambiental. Entonces, los representantes del Comité de Medio Ambiente son representantes tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Medio Ambiente. Y la intención es la misma, la intención es solucionar la controversia antes de que se establezca un panel. Si no logras en esa etapa, en ese nivel, solucionar la controversia, pasas a una etapa que son consultas ministeriales. Y es muy específico esto del capítulo 24. Para los demás tipos de controversias, si existe una controversia en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, en materia de servicios, no tienes que pasar por estas etapas de consulta. Son relevantes en este aspecto por lo delicado que es la materia ambiental y por la relevancia que tiene la materia ambiental para las partes del TEMEC. La intención de las consultas ministeriales es que se junten los ministros y puedan resolver esta controversia antes que llegue al establecimiento del panel. Luego tenemos una especificidad con respecto a la solución de controversias. Si después de pasar estas etapas no se resuelve la controversia, ya puedes dirigirte al capítulo 31 y solicitar que se establezca el panel. En una controversia que surja con respecto al artículo 24.8, que son acuerdos multilaterales y medio ambiente, existe obligación de que el panel busque asesoramiento o asistencia técnica de una entidad autorizada conforme al acuerdo multilateral pertinente y dar debida consideración a cualquier orientación interpretativa recibida de conformidad con la solicitud a y asistencia a esta entidad autorizada sobre el asunto. El protocolo modificatorio al TEMEC incluye diversos acuerdos multilaterales de medio ambiente. Esos acuerdos multilaterales de medio ambiente no se encontraban en el TEMEC original que se firmó en noviembre del 2018. Esos acuerdos se incluyeron después. Y la intención es que si surge una queja con respecto a la aplicación de las disposiciones para el cumplimiento de ese AMUMA, de ese Acuerdo Multilateral de Medio Ambiente, se dirija el panel a la entidad que es conocedora y responsable, experta de la aplicación de las medidas relativas a ese acuerdo. Esto es relevante y considero que esto es importante porque no se puede entender que cualquier persona tiene expertise en un acuerdo multilateral específico. Cada uno de ellos
tiene ciertas disposiciones que son diferentes a las de otros acuerdos multilaterales y tiene ciertas condicionantes y tiene ciertos precedentes y antecedentes que deben de ponerse a disposición del panel. A pesar de que existe esta disposición, ya tenemos una disposición general con respecto a la posibilidad de consultar expertos. Esto en cualquier materia. Pero es relevante, digo, en cualquier materia, si hablamos del, por ejemplo, medidas sanitarias, pues tenemos obligación de consultar a OIE, más bien no obligación, existe la posibilidad de que se consulte. Aquí está enfocado a que sea más un aspecto vinculante el poder tener expertos en materias de acuerdos multilaterales de medio ambiente. Y esas serían las especificaciones con respecto al capítulo de medio ambiente que se tienen para poder activar el mecanismo de solución de diferencias. Como ya dije, el mecanismo de solución es el mecanismo general del tratado, aplica para todos los capítulos y se tendrían que ver caso por caso cada una de las disposiciones del capítulo de medio ambiente para ver cuáles de ellas serían vinculantes y estarían sujetas al mecanismo de solución de diferencias del capítulo 31 y sobre todo revisar las especificidades de cada una. En esto se tiene que ver muy a detalle caso a caso porque es relevante analizar en qué manera se afecta el comercio y la inversión. Es relevante ver que hablemos de cursos sostenidos y recurrentes, que no estamos hablando de una inaplicación de la ley individualizada. Todos estos son asuntos que analizamos en la Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, de la cual Orlando Pérez Gárate es el director general. Y bueno, pues al final, digo, como ya habíamos dicho al principio, el capítulo de medio ambiente es amplio, tiene disposiciones muy ambiciosas y es relevante tenerlo vinculado al capítulo de solución de controversias porque nos da la oportunidad de tener certeza en que todas esas disposiciones que son al final para el bien de todos nosotros van a ser aplicables entre los tres países del TEMEC. Y eso sería todo de mi parte. Yo me quedo conectado en la videoconferencia para que podamos solventar cualquier duda que tengan con respecto al capítulo 31 o la aplicación del capítulo 24. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por la presentación que ayuda a entender de manera completa cómo es que transcurre el mecanismo de solución de controversias aplicable al capítulo 24 del TEMEC sobre medio ambiente y las particularidades, como lo que señalaste al final, respecto a los acuerdos multilaterales de medio ambiente. Ahora le daré la palabra a Julieta Lira García, quien es directora de consulta en la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, y para que ella se refiera en su presentación al esquema de peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental, que como señalábamos al inicio de esta sesión, se refiere a un esquema diferente al de solución de controversias, pero es relevante porque constituye un recurso al alcance de los particulares para consultar a la autoridad de los tres países sobre la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Si podemos proyectar la presentación y con mucho gusto te doy la palabra, Julieta. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias por la presentación. Pues buenos días a todos. Antes de comenzar mi intervención, en nombre de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, quiero agradecer la invitación de la Secretaría de Economía para participar en este seminario. Voy a empezar mi análisis mencionando brevemente algunos antecedentes del TEMEC para después entrar al tema del sistema de peticiones, que es el tema que me tocará exponer. Como lo mencionó Antonio, el TEMEC fue publicado el 29 de junio del año pasado en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 1 de julio del 2020, el cual sustituye al anterior Tratado de Libre Comercio, el TELECAN. Una cuestión muy importante de este nuevo tratado
es que incluye por primera vez un capítulo ambiental dentro del capítulo 24, pues si bien el Telecán contenía algunas disposiciones ambientales, dejó su instrumentación en en el acuerdo, especialmente en el Acuerdo de Cooperación para América del Norte, el ACAN, en donde las partes se comprometían a aplicar efectivamente la legislación ambiental. La siguiente, sí, está bien esa. Gracias. Dentro de los objetivos de este capítulo 24 están promover las políticas y prácticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente, promover altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de leyes ambientales, así como mejorar las capacidades de las partes para abordar los asuntos relacionados con el comercio. La siguiente, por favor. Y bueno, a fin de dar cumplimiento a estos objetivos, el TEMEC estableció varios mecanismos, los cuales ya la mayoría fueron explicados por Antonio, los concernientes a las consultas y al mecanismo de solución de controversias. Pero bueno, también está el mecanismo de petición relativas a la aplicación de legislación ambiental que se regula en el artículo 24.27 y que se presenta ante la Comisión para la Cooperación Ambiental. Respecto a estos mecanismos de cumplimiento, es importante señalar que el sistema de peticiones, a diferencia de las consultas y el mecanismo de solución de controversias, es iniciado por las partes, no es iniciado, perdón, por las partes, sino por cualquier ciudadano u organismo no gubernamental que se encuentre dentro del territorio de alguno de los estados miembros o partes. Digamos que estos son mecanismos independientes. Asimismo, el sistema de peticiones fue establecido para fomentar la transparencia y participación del público a fin de promover la difusión de la información con mira a que los miembros del público puedan llegar a sus propias conclusiones respecto a cómo se aplicó la legislación, si se hizo de manera efectiva o no en un determinado caso. Esto se logra a través del expediente de hechos que se elabora cuando se determina dentro del sistema de peticiones que existen elementos para determinar que no se aplicó efectivamente la legislación ambiental, el cual posteriormente voy a explicar con más detalle. Y una cuestión de suma relevancia que incluyó el TEMEC es que ahora existe la posibilidad de que el Comité de Medio Ambiente recomiende al Consejo de la CCA establecer en el expediente de hechos actividades de cooperación ambiental para mejorar la aplicación de la legislación ambiental. La siguiente, por favor. Y bueno, el sistema de peticiones fue establecido por el ACAN. Ahora igualmente se sigue regulando por el TEMEC, específicamente por los artículos 24.27 y 24.28, así como también a través del nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental, pero únicamente respecto a la estructura y operación de la CCA. Es importante señalar que el Acuerdo de Cooperación Ambiental sustituyó al ACAN y igualmente fue negociado junto con el TEMEC y publicado posteriormente, unos días después, el 15 de julio del 2020. La siguiente, por favor. En este sentido, este sistema de peticiones que se regula únicamente que se regulaba antes por el ACAN, ahora se regula por el capítulo 24 del TEMEC y también por el ACAN. Asimismo, es importante señalar que las directrices del ACAN, las cuales regulan el procedimiento de peticiones de manera detallada y las cuales siguen siendo aplicables, siguen vigentes únicamente en lo que no se oponga o contravenga con estos nuevos instrumentos internacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, la Comisión para la Cooperación Ambiental es un organismo intergubernamental integrada por Canadá, Estados Unidos y México. Fue creada en 1994 al amparo de la CAN y la cual ahora continúa funcionando a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental, el ACA. Su propósito principal es atender las cuestiones ambientales
regionales de preocupación común y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental. La siguiente, por favor. Esta comisión está integrada principalmente por 3 organismos, que es el Consejo, el Secretariado y el Comité Consultivo Público Conjunto, también conocido como JPAC por sus siglas en inglés. La siguiente, por favor. Y bueno, el Consejo es el órgano más importante de la CCA, es el órgano rector, y se encuentra integrado por los secretarios o ministros de Medio Ambiente o sus equivalentes. Actualmente quienes conforman este consejo es Jonathan Wilkinson, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Michael Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de la EPA de Estados Unidos, así como por la ingeniera María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente en el caso de México. La siguiente, por favor. También dentro del Consejo existen otros niveles de contacto debajo de estos ministros o secretarios, quienes realizan todo el trabajo operativo. Por un lado están los representantes alternos, quienes pueden actuar en representación de los ministros en cualquier asunto que sea de su competencia, así como el Comité General Permanente, que funge como primer punto de contacto entre el secretariado y los gobiernos. Respecto a este punto, es importante señalar que actualmente quien realiza esta gestión es la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. El titular del UCAI es quien funge como el representante alterno y son quienes generalmente adoptan todas las medidas o resoluciones que se adoptan dentro del Consejo en representación de los ministros y de los secretarios de Medio Ambiente. Generalmente los ministros únicamente se reúnen una vez al año dentro del Consejo. La siguiente, por favor. Ahora bien, el secretariado es el órgano encargado de proporcionar apoyo administrativo, técnico y operativo al Consejo. Se encarga de poner en práctica las iniciativas que conforman el programa de trabajo de la CCA y entre las cuestiones más relevantes que realiza es el procesar o el llevar el sistema de peticiones ciudadanas sobre la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Este secretariado se encabeza por un director ejecutivo que generalmente su cargo dura 3 años, pero puede ser renovable por una sola ocasión y deben ocuparlo nacionales de cada uno de las 3 partes de manera rotatoria. Actualmente quien funge como director ejecutivo es el señor Richard Morgan desde el 16 de julio del 2019. La siguiente, por favor. El Comité Consultivo Público Conjunto es el órgano que representa a la sociedad civil de la región al incorporar a ciudadanos de los 3 países para colaborar con la Comisión a través de recomendaciones concretas sobre su dirección y programas futuros. Este tiene la principal responsabilidad de brindar asesoría al Consejo en cualquier cuestión que esté al alcance o que sea materia del Acuerdo de Cooperación Ambiental. Es importante señalar que con la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental se redujeron su número de miembros. Anteriormente estaba constituido por 15 miembros y actualmente pues solamente son 9, 3 nacionales de cada país parte. La siguiente, por favor. Y bueno, respecto a las peticiones, conforme al artículo 24.27, las peticiones pueden ser presentadas ante el secretariado de la CCA, como se había mencionado, por cualquier persona u organización sin vinculación gubernamental. Y estas peticiones se presentan cuando se considera que se está incurriendo en alguna omisión respecto a la aplicación efectiva de la legislación ambiental de alguno de los 3 países partes. La siguiente, por favor. Y bueno, tomando en cuenta la definición que se establece respecto a legislación ambiental que se establece en el TEMEC, se podrá presentar estas peticiones respecto a la presunta omisión
de aplicación efectiva de la ley o reglamentos de una parte o disposiciones de las mismas, incluyendo obligaciones de la parte bajo algún acuerdo multilateral de medio ambiente, cuyo propósito principal sea la protección del medio ambiente o la prevención del peligro contra la vida de la salud humana. La siguiente, por favor. Con relación a su aplicación material, es muy importante mencionar que uno de los cambios sustanciales que trae el TEMEC es que actualmente se acota estas peticiones a la omisión de aplicación efectiva de leyes federales y de reglamentos. Al modificarse la definición de ley y reglamento dentro del TEMEC, pues únicamente ahora se considera como se considera como ley o reglamento aquellas leyes que se expiden por el Parlamento o Congreso, y en el caso de los reglamentos, aquellos que son promulgados por alguna ley del Parlamento o Congreso que es aplicable por acción del nivel central o federal del gobierno. Pues anteriormente se podía demandar a través de este sistema de peticiones la falta de aplicación efectiva tanto de legislación federal como de la legislación local. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí menciono brevemente las etapas del proceso de las peticiones, las cuales se inician con la presentación de una petición. El secretariado, una vez que recibe esta petición, debe definir si se está cumpliendo con los requisitos de admisión que establece tanto el TEMEC como las directrices de la CAN, que como mencionamos, pues siguen vigentes. Y en su caso, admitir la petición y notificar al Estado parte vinculado respecto a esta petición. Dentro de la contestación que haga el Estado parte, es importante que se aporten todos los elementos y argumentos legales suficientes para demostrar si se aplicó o no efectivamente la legislación ambiental dentro de su país. Con base en la petición y en la contestación que hace el Estado parte, el secretariado debe emitir una determinación preliminar del asunto, la cual deberá ser discutida por las partes. Aquí es importante mencionar que esta etapa del procedimiento se lleva a cabo por esta unidad coordinadora de asuntos jurídicos, quien realiza todo el análisis legal de estas cuestiones. Y bueno, las partes entonces deberán llegar a un acuerdo y elaborar una propuesta de resolución sobre si se aplicó o no efectivamente la legislación ambiental. Y esta propuesta de resolución se somete a votación del Consejo, quienes deberán aprobar el sentido de esta resolución por mayoría de 2/3 partes. Si el Consejo determina que existen elementos para considerar que no se aplicó efectivamente la legislación ambiental, a través de la resolución se instruirá al secretariado para que elabore un expediente de hechos. El secretariado deberá elaborar una propuesta de expediente de hechos, la cual deberá ser revisada nuevamente por los jurídicos de las 3 partes y posteriormente otra vez sometido a votación del Consejo a fin de determinar si es suficiente lo que se está exponiendo dentro de este expediente de hechos o si es necesario como hacer algún tipo de investigación adicional. Igualmente, en esta última votación se discute si se deberá de publicar o no este expediente de hechos. Y bueno, este expediente de hechos, como ya se mencionó antes, tendrá el efecto de dar a conocer la información y argumentos del Consejo respecto a por qué se considera que se aplicó o no efectivamente la legislación ambiental. Este expediente de hechos no involucra ningún tipo de sanción y anteriormente tampoco implicaba ningún tipo de recomendación. No obstante, ahora, como se mencionó antes, una de las cuestiones más importantes del TEMEC es que para el sistema de peticiones, el Comité de Medio Ambiente puede realizar recomendaciones respecto del expediente de hechos
para ver si se pueden implementar algunas actividades de cooperación que puedan beneficiar el proceso y promover la aplicación efectiva de la legislación ambiental. La siguiente, por favor. Y bueno, solo mencionar brevemente que actualmente para el caso de México existen 4 peticiones activas y una para Canadá, las cuales se pueden consultar en la siguiente liga, en el cual se encuentran en el registro histórico de la página web de la CCA. Y para terminar mi exposición, me gustaría compartir con ustedes un caso de éxito respecto a una petición que fue presentada contra México, que es la petición del Cañón del Sumidero 2, la cual constituye un gran ejemplo de cómo este sistema de peticiones en algunos casos ha contribuido a la protección y mejor regulación del medio ambiente. En esta petición se aseveró que México estaba incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental por las actividades extractivas que se venían realizando con una cantera de piedra caliza desde 1965 y las cuales estaban causando daños al Parque Nacional El Cañón del Sumidero en Chiapas, así como se había reportado distintos daños de personas que vivían en comunidades aledañas. Respecto a esta petición, la CCA emitió un informe final que fue presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el cual sirvió de sustento para determinar que se estaba violando diversos derechos humanos, obviamente pues, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Y esta recomendación a su vez contribuyó para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en mayo del 2019 ordenara el cierre de las instalaciones de procesamiento de piedra caliza e igualmente en diciembre del 2019 las autoridades sanitarias de la localidad giraron instrucciones para la clausura de la cantera. Con este caso se puede constatar que este mecanismo de peticiones ha servido para generar información que en algunos casos ha contribuido para demostrar la violación a las leyes ambientales o de derechos humanos a través de otros procedimientos nacionales y especialmente ha servido para abrir esta información al público. Y bueno, se espera que con las actividades de cooperación que ahora se están incorporando en este sistema de peticiones, contribuya a cumplir de manera más efectiva los objetivos del capítulo 24 del TEMEC a través de este sistema de peticiones. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, Julieta, por tu presentación y sobre todo por ilustrar con este último caso de éxito cómo puede incidir este mecanismo de participación pública en la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Es decir, la existencia del mecanismo de peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental no nada más es una formalidad, sino que llega a influir en decisiones respecto a la utilización adecuada de los recursos naturales y de los espacios. Tenemos algunas preguntas de la audiencia que me gustaría transmitirles tanto a Antonio como a Julieta. La primera de ellas creo que es, se refiere a Antonio, pero podríamos también aceptar comentarios, podríamos también contemplar si hay algún punto de vista de parte de la Semarnat. La pregunta es, ¿el TEMEC obliga a la armonización de las leyes ambientales de los 3 países? Es decir, a que las leyes sean iguales entre los 3 países en materia ambiental. Muchas gracias, Ricardo. Salvo los comentarios que pudiese tener Julieta, no hay ningún tipo de obligación de armonización. Sí se reconoce que armonizar tiene un valor en ciertas disposiciones con respecto a metodologías como calidad de aire, etcétera, pero no hay ningún tipo de obligación de armonización. La intención del capítulo es establecer un piso mínimo, por así decirlo, un piso mínimo de obligaciones de cumplimiento, porque al final en la materia ambiental tiene una repercusión o puede tener una repercusión en la materia comercial.
Entonces, se intenta tener un piso mínimo de obligaciones y que esas obligaciones no vayas para abajo y no dejes de aplicar las que ya tienes y no ofrezcas derogar o ir o tener un nivel de ambición más hacia abajo del nivel mínimo que ya estableciste en el tratado, pero no obligaciones de armonizar disposiciones ni leyes ambientales. Muchas gracias, Antonio. Julieta, ¿tienes algún comentario? Sí, solo me gustaría agregar que incluso el propio TEMEC establece, no recuerdo ahorita el artículo específico, pero el propio TEMEC da la potestad y la soberanía a los estados para que ellos regulen todas las cuestiones ambientales conforme a sus propias necesidades e intereses. Nada más. Efectivamente, el TEMEC se asegura de no restar un margen de discreción a los estados siempre que ese margen no sea usado en contra de la protección al medio ambiente y se use como parte de decisiones de buena fe para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Gracias a ambos por sus respuestas. Hay otra pregunta. ¿Cómo es el procedimiento para determinar si las medidas de suspensión de beneficios son las suficientes o excedentes? Esta pregunta me parece que se refiere también a la primera presentación de Antonio. Adelante. Sí, sí, Ricardo. Lo que sucede es lo siguiente, cuando la parte reclamante, si la parte reclamante gana la controversia, tiene posibilidades de suspender beneficios. Esto quiere decir, tiene posibilidades de implementar ciertas medidas que sean incompatibles con las obligaciones del tratado. El ejemplo más claro podría ser el incremento de aranceles, no un incremento de aranceles. Ese podría ser un ejemplo de una suspensión de beneficios. Y si la parte demandada no está de acuerdo con ese incremento de aranceles por ser excesivo, puede solicitar que el panel que conoció de la controversia se reúna nuevamente y analice la cantidad por la cual está haciendo la suspensión la parte reclamante. Esto es una cuestión más en materia de economía y de afectación y de análisis econométricos y se generan hay ciertos, ciertas metodologías para determinar esta cuantía. Entonces, la parte reclamante presenta su metodología de cómo determinó esta cuantía, de la cantidad basada en la cantidad que exportaba al país, la cantidad la cantidad monetaria de exportación, por ejemplo, y la parte reclamante usa una metodología para llegar a un número y en este caso la parte demandada presentaría su metodología y demostraría por qué no es aplicable la metodología presentada por la parte reclamante y por qué es excesiva la cantidad. Tal vez la medida dañaba en 100 millones de dólares y la parte reclamante quiere suspender beneficios en 1,000 millones de dólares. Y ahí se necesita demostrar que el comercio no era tanto o que la afectación no es tanta como lo intenta hacer ver la parte reclamante. Muy bien, muchas gracias. A este respecto, Antonio, ha habido casos de solución de controversias ya bajo mecanismos como el que presentaste hoy entre estados que no sean necesariamente América del Norte? Sí, sí, existen mecanismos, sobre todo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En el marco de la Organización Mundial del Comercio es muy común que se vayan a este tipo de procedimientos conforme al entendimiento relativo a las reglas y procedimientos por los que se rige la solución de controversias. Y ahí te establece que hay la posibilidad de iniciar un arbitraje para determinar la cuantía del daño, y igual que en el TEMEX se manda a llamar al mismo panel que conoció, a los mismos panelistas que conocieron la controversia, y ahí se determina el monto a suspender. Y sí, el ejemplo más claro es el marco del OMC y hay muchas resoluciones en esta materia en ese organismo. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Eh, una pregunta para Julieta. ¿Cada cuánto se elige a los 9 integrantes del Comité Consultivo Público Conjunto de la CCA y cómo es el procedimiento de elección de los mismos? Tengo entendido
que es cada 3 años, si no mal lo recuerdo. Y bueno, el procedimiento lo desconozco. Ese procedimiento se lleva a través de la propia Comisión para la Cooperación Ambiental, pero pues entiendo que puede aplicar o puede solicitar la candidatura cualquier organización gubernamental que se encuentre en cualquiera de los 3 países. Y bueno, finalmente quien elige es la CCA. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta que creo que fue abordada en la presentación de Julieta. La pregunta es, pero la voy a volver a hacer para efectos de reiterar y de que la audiencia conozca cómo está en este momento el mecanismo de peticiones. ¿Hay peticiones? ¿Cuáles peticiones están en proceso para el Estado mexicano? Y en caso de consultar las peticiones en curso, de querer consultarlas, ¿dónde se puede consultar? Julieta, creo que lo mencionaste, pero ¿habría manera de que reiteraras en dónde puede consultarse esta información y cuáles son las peticiones que están en curso? Claro, actualmente está la petición de City Park que se presentó en contra del gobierno de Guanajuato. Está la petición de Metrobús Reforma que se presentó en contra del gobierno de la Ciudad de México. También se encuentra la petición de fractura hidráulica en contra del gobierno de Nuevo León por cuestiones de fracking. Y recientemente, en el mes de diciembre, llegó una nueva petición que se llama Tortuga Caguama, que, bueno, esa como se presentó ya conforme al nuevo Tratado de Libre Comercio, únicamente puede ser en contra del gobierno federal. Y sí, efectivamente, el link que compartí hace ratito en una de las láminas de mi presentación, ahí se encuentra el registro de todas las peticiones y se encuentra el expediente de cada una de estas peticiones con todas las actuaciones que ha habido, perdón, en torno de esta. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Sí, de hecho, aquí me permito reiterar, las presentaciones serán públicas y sin perjuicio de que por su propia cuenta la audiencia pueda empezar a buscar este registro que tiene información muy completa sobre las peticiones. En la presentación que se dará a conocer en el micrositio del TEMEC se podrá acceder a este repositorio de información que se está actualizando con frecuencia. Una última pregunta para Antonio es, en que me parece que de cierto modo se refirió en la presentación, pero para abundar en la explicación la plantearemos. En caso de incumplimiento a los compromisos establecidos en el capítulo 24, se puede iniciar directamente un procedimiento de solución de controversias por el capítulo 31. Quizá la parte aquí clave es directamente, inmediatamente podría ser a lo que se refiere a la pregunta. Antonio, por favor, si puedes referirte a esta pregunta. Sí, yo siento de la pregunta es si directamente los particulares pueden iniciar el mecanismo. No, es un mecanismo entre estados. Digo, Julieta explicó el mecanismo inmediato que tienen los particulares, al cual tienen acceso, y este es un mecanismo estado-estado. Sí se puede iniciar una controversia, es un particular sí puede solicitar al Estado iniciar una controversia, es potestad del Estado hacerlo, pero sí, claro que sí se puede acercar a un particular y señalar por qué razones debería el Estado iniciar una controversia, ¿no? Tiene especificidades el tratado, por lo cual no es una iniciación inmediata, entonces no es que el mecanismo se active inmediatamente al recibir la solicitud, porque se tienen que analizar ciertas cuestiones que debería de tener en consideración tanto la industria como los particulares al querer iniciar este mecanismo con respecto tanto al lenguaje del tratado como a la obligación que una de las partes no está cumpliendo. O sea, revisar que sea una disposición, porque el capítulo de medio ambiente tiene muchas disposiciones de cooperación.
y reconocimientos ambientales, que son importantes, son muy importantes, su incorporación en un tratado de libre comercio. Pero ciertas obligaciones no tienen un efecto vinculante que pudiera ser exigible a través del mecanismo de solución de diferencias, y se tiene que ver lo que ya habíamos mencionado, pero lo repetimos, que ciertas obligaciones tienen que ser a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de manera que afecte el comercio y la inversión entre las partes. Que eso es un lenguaje que implica mucho análisis jurídico para poder demostrar una violación. Muchas gracias, Antonio. Y de hecho, respecto al punto que acabas de señalar sobre el tipo de disposiciones o compromisos que están incluidos en el capítulo 24, precisamente en la presentación de la semana pasada se abordaron aquellos compromisos que merecen especial atención desde el punto de vista de la exigibilidad bajo el capítulo 31 del TEMEC. La presentación es pública, está ahí al alcance, y como quiera estamos a sus órdenes para cualquier inquietud, ya sea durante las sesiones o después de ellas. Con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas de esta tercera parte del taller TEMEC TIPAT sobre disposiciones ambientales. Yo quiero agradecerle enormemente a Julieta y a Antonio, quienes nos acompañaron hoy. Julieta, por favor, agradecer al doctor Espinosa y a la secretaria Albores por el involucramiento activo de la Semarnat en este evento. Y Antonio, por favor, también a Orlando Pérez, titular de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, por estar involucrados también con esta muy, muy clara explicación sobre el mecanismo de solución de controversias en el TEMEC. Les agradecemos a todos los asistentes y a la audiencia que nos escucharon el día de hoy y que nos hicieron preguntas. Les recordamos que el video de la sesión, así como los materiales, están a su disposición, posiblemente incluso hacia la tarde de hoy, si no a más tardar mañana, en la sección del seminario TEMEC TIPAT, dentro del micrositio del TEMEC, en el sitio de internet de la Secretaría de Economía. Y pues los esperamos el próximo miércoles 31 de marzo a las 10 de la mañana para la cuarta y última sesión de este taller. La sesión será denominada El papel del Banco de Desarrollo de América del Norte. Contaremos con la participación del director general del Banco de Desarrollo de América del Norte y con la participación del titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat. Es importante que conozcan las funciones y los objetivos que persigue el Banco de Desarrollo de América del Norte, y por eso creemos que es muy importante también incluirlos en la sinergia que ha detonado la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias y que tengan ustedes un muy buen día.